Colombia ha sido víctima de un conflicto armado que ha durado más de 50 años y ha cobrado miles de vidas. A lo largo de este tiempo, diversos grupos armados han surgido con diferentes ideologías y objetivos, mientras que el Estado y otros grupos armados han buscado controlar la situación. En este documental exploraremos la historia de cada uno de estos grupos y cómo han afectado el conflicto armado colombiano. También examinaremos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y qué impacto han tenido en la sociedad colombiana. Además, discutiremos los esfuerzos para buscar la paz y la reconciliación en Colombia y las perspectivas para el futuro del país. Para entender mejor el conflicto armado es importante relacionar las condiciones y los diferentes actores que determinaron el origen, desarrollo y la permanencia del conflicto armado colombiano, así como las visiones que sobre el mismo tienen. Las guerrillas. Las guerrillas colombianas nacieron en los años 60 como respuesta a problemas agrarios no resueltos que tenía el país, y para esto contaba con 300 combatientes y 6 frentes. A medida de los años 60 nació el ELN inspirado en corrientes revolucionarias internacionales. Durante la misma época se fundaron diferentes guerrillas como el EPL, entre otras. Desde sus inicios, sectores de las élites y el Estado han lanzado ofertas de negociaciones. Sin embargo, la mayoría de estas han sido aprovechadas por las guerrillas para su crecimiento. Los paramilitares. Los paramilitares no son un movimiento homogéneo, su nacimiento y desarrollo ha sido difuso y fragmentario. A finales de los años 70, cuando las guerrillas empezaron a expandirse, se crearon grupos de autodefensa locales, legales y apoyados por las fuerzas militares, que buscaban defenderse a grandes y medianos propietarios de las extorsiones y secuestros. Sin embargo, estos primeros grupos de autodefensa nacieron con el enemigo adentro, el narcotráfico. El narcotráfico aparece en el conflicto armado a principios de los años 80 como aliado, financiador y promotor de los grupos paramilitares. Al mismo tiempo, se involucra como proveedor directo de recursos para los grupos armados. Desde su nacimiento, el narcotráfico ha querido tener influencia política y hacerse al poder del Estado. El narcotráfico ha dejado secuelas imborrables que hoy en día se siguen replicando. El Estado. El Estado colombiano ha estado directamente involucrado en el conflicto armado desde su inicio. A lo largo del tiempo se siguen replicando. El Estado. El Estado colombiano ha estado directamente involucrado en el conflicto armado desde su inicio. A lo largo del tiempo, el Estado ha enfrentado críticas por violaciones de derechos humanos y por abandono a la población civil en áreas afectadas por el conflicto. Sin embargo, este también ha dado chances de conciliación, como el proceso que inició en 2012 de diálogo con las FARC, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba. Desde el inicio del desarrollo del conflicto armado han sido diferentes actores los implicados en él, como el problema agrario, el déficit del Estado en el campo, el miedo a la democracia, las influencias internacionales, sobre todo por parte de Estados Unidos, la fragmentación del Estado y la relación entre la guerra y la justicia. Para resumir los actores del conflicto armado colombiano podemos entrelazarlo en tres hipótesis históricas. La primera es que en las zonas de colonización hay espacio para ejércitos no estatales. La segunda es que el Frente Nacional puso fin a la violencia, pero dejó remanentes de guerrilla social en el campo. Y la tercera sería que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el Ejército del Pueblo, las FARC, nacieron de tales remanentes, como un proyecto revolucionario pero marginal en términos geográficos y políticos. Las revoluciones en Colombia tendieron a tener un origen campesino, sin embargo, nunca se contó con las condiciones como para que las insurgencias triunfaran, por lo que no llegaban a cumplir su objetivo final, el cual era llegar al centro de la política. Parte de la culpa es dirigida al Estado, ya que éste no se molestó en intervenir ni en resolver el conflicto, y la clase dirigente decidió dejar a las minorías en la periferia. La población precolombina se concentró más que todo en la región andina y de allí se dispersó hacia la periferia. La colonización fue un proceso espontáneo y no dirigido por el Estado, y principalmente se constituyó de los desplazados por la pobreza o violencia de las zonas en las que anteriormente vivían. El principal problema se constituyó en la ausencia del Estado, ya que cada zona debía negociar el orden de cada situación que se presentara. Debemos tener en cuenta varios puntos importantes al momento de caracterizar el conflicto. El primero es que debido al hecho de que el carácter principal del conflicto es principalmente de origen campesino y que éste contó con una escasa participación y apoyo por parte del pueblo colombiano, no significa en ninguna manera que los grupos armados carezcan de proyectos políticos. La segunda es que el hecho de que el Estado no haya podido resolver el conflicto no excluye el hecho de que hayan faltado esfuerzos y logros más pequeños. Y tercero es que el hecho de que el conflicto esté en auge en la periferia tanto geográfica como política
no significa que el centro deje de ser la fuente, el objetivo y el escenario principal de este mismo. Por instancia, las guerrillas adoptaron programas políticos, han producido alianzas políticas, han contado con movimientos políticos desarmados y han participado en diálogos y acuerdos diversos. Aunque todos los grupos guerrilleros se inspiran en el marxismo como ideología principal, cada una es una secta nacida de las divisiones en el campo socialista, las cuales están separadas por tesis sustanciosas y concepciones estratégicas, las cuales aparecen por odios cultivados. Estos grupos a veces llegan a choques militares, a veces coexisten y otras veces cooperan entre sí sobre el terreno. A su vez, a pesar de que el gobierno haya estado muy ausente en estas épocas de conflicto, no significa que no se hayan dado cambios para bien y se hayan implantado ideas y acciones para mejorar la situación del país en ese entonces. Por ejemplo, se logró mantener la democracia y el respeto básico al Estado de Derecho. Hubo un crecimiento económico y mejoría social año por año. Se evitó por parte del Estado que dicho conflicto escalara a una guerra de posiciones y se presenciaron varios procesos de diálogo y desmovilizaciones exitosas. Sumándole a esto, debemos tener en cuenta que aunque el conflicto tenga su principal auge en la periferia, la raíz de este y su objetivo principal se encuentra en el centro político. Estamos presenciando hoy en día que ninguna persona que resida en el territorio nacional está exenta de sufrir el conflicto, lo que significa que cada vez más el centro está siendo afectado por el conflicto, porque la guerra pasó a tener de gran incidencia sobre las relaciones exteriores del país. Mi nombre es Isabela Montoya Chica y yo les voy a hablar sobre el artículo Una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto. Este artículo ofrece una visión detallada y crítica de los desafíos y complejidades que se presentan en la construcción de la paz después de un conflicto armado. La construcción de la paz se define como un proceso complejo que involucra la creación de una sociedad estable, segura y justa después de un conflicto armado. Esta tarea es particularmente difícil debido a la complejidad de los conflictos armados modernos que suelen implicar múltiples partes y niveles de violencia, así como a la naturaleza interrelacionada de los problemas económicos, sociales, políticos y culturales. El artículo logra examinar una serie de dilemas que se presentan en la construcción de la paz después de un conflicto, incluyendo la justicia transicional, la reconciliación, la participación ciudadana y la distribución de recursos. La justicia transicional, por ejemplo, se refiere a cómo se debe abordar la justicia en una sociedad después de un conflicto. Los autores discuten las diferentes opciones que se han utilizado en el pasado, como la amnistía, el indulto y los tribunales penales internacionales, y exploraron los pros y los contras de cada enfoque. La reconciliación es otro dilema importante que enfrentan las sociedades posconflicto. Se explica que la reconciliación no es simplemente un proceso de olvidar y perdonar, sino que más bien es un proceso de construcción de relaciones más equitativas y respetuosas entre los diferentes grupos sociales. Se exploran las diferentes formas en que se puede promover la reconciliación, como a través de creación de espacios de diálogo y el fomento de la participación ciudadana. Además de estos dilemas, el artículo también examina las diferentes perspectivas y enfoques que se han utilizado en la construcción de la paz. La perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, se enfoca en la protección y la promoción de los derechos humanos como un componente esencial de la construcción de la paz. La perspectiva de género, por otro lado, se enfoca en la promoción de la igualdad de género y la eliminación de la violencia de género como elementos fundamentales para la construcción de una sociedad pacífica y justa. Para terminar, se dará una pequeña conclusión del artículo, que es la importancia de adaptar los enfoques y las perspectivas a las circunstancias específicas de cada conflicto y sociedad. Los autores señalan que no existe un enfoque o solución única para la construcción de la paz y es que es necesario un enfoque reflexivo y adaptativo para abordar los desafíos y dilemas únicos que surgen en cada contexto. Buenas tardes, profesora. La pregunta principal que nosotros escogimos es la historia, desarrollo, continuidad de cada uno de los siguientes actores del conflicto armado en Colombia: las
guerrillas, el Estado, los paramilitares, las más crimen. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcado por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cavidad al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se ha reforzado con la irrupción del narcotráfico y el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instaló la República. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo de que se estudia. Además, cabe recordar que en las líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una de las brechas sociales entre la élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por el otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Entre 1975 en adelante, los grupos paramilitares y grupos armados post-desmovilizaciones GAPD fueron responsables del 47% de las muertes ocurridas durante el conflicto, más de 21.000 víctimas. Según la información recogida en este documento, entre 1985 y 2018, se registraron en Colombia al menos 450.674 homicidios productos del conflicto armado interno. No obstante, al tener en cuenta el subregistro de estas cifras, se estima alrededor de 800.000 víctimas. Los paramilitares fueron los principales autores de estos asesinatos, responsables de aproximadamente el 47% de los casos, mientras que los grupos guerrilleros y agentes estatales supusieron el 27 y el 12% respectivamente. Asimismo, el informe señala que al menos 121.778 fueron desaparecidas durante este periodo, unas 55.000 fueron secuestradas y hasta 7.7 millones fueron víctimas de desplazamiento forzoso. La guerra en Colombia ha dejado 450.000 muertos, más población que habita el Mineral urbano de Sincelejo, Sucre. De este total de víctimas fatales, 325.000 eran civiles y casi 146.000 eran combatientes. Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, que en el documento los hechos ocurrieron entre el conflicto armado en Colombia de 1958 en adelante. Por primera vez en un sistema de información integra 592 fuentes sociales e institucionales y un total de 10.237 documentos y bases de datos para unificar criterios y clasificar información que permitían contribuir con el establecimiento histórico y reconocer la pluralidad de voces del conflicto armado. La documentación de cada hecho responde a la pregunta ¿quién lo hizo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Tenemos que empezar a reconocer todos para entender el conjunto de la guerra. La fragmentación confunde y distorsiona la verdad. A la fragmentación hay que anteponerle la compactación, juntar todas las piezas como nosotros lo hicimos, asegura Andrés Suárez, coordinador del observatorio, en el evento realizado el 1 de agosto, en el que el CNMH les entregó a los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas una serie de balances sobre su trabajo en la última década. El Observatorio de Memorias y Conflicto de Documento, en total 353.531 hechos. Estos son algunos de sus hallazgos. La guerra dejó 80.000 desaparecidos, de los cuales 70.000 aún siguen desaparecidos, 37.000 víctimas de secuestro, 15.000 víctimas de violación sexual y 17.000 menores de años reclutados. Las cifras corresponden a las 10 principales modalidades de violencia del conflicto armado.
acciones bélicas, ataques a poblados, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desapariciones forzadas, violación sexual, daño a bienes civiles, reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes, minas de persona, munición sin explotar. Del total de víctimas fatales de esas 10 modalidades, 94.000 son atribuidas a los paramilitares, 35.000 a la guerrilla y 9.000 a las agentes del Estado. Ha dejado más de 332.000 personas afectadas desde el 2010 a la fecha. Sin embargo, hay más de 41.000 víctimas de amenazas, cerca de 8.200 de homicidio, 560 de desapariciones forzadas, 305 de secuestro, 147 de tortura y además 82 menores han sido vinculados a actividades. No se preocupen, que ya hay más de 590 víctimas de violación sexual de estos grupos que se registran en diversas partes del territorio nacional. Preciso que en Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño, Chocó, así como la zona norte del país, zona del Pacífico, tiene un importante número de victimizaciones de estos grupos, de manera que señaló que el fenómeno de las bandas criminales está generando una tendencia al incremento de las víctimas, que está recibiendo la misma atención que le estaba a cualquier afectado en el marco del conflicto armado de este país.